Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien, gracias. ¿Cómo te va? Bien, acá preparando hace ya unos días el programa, el contenido del programa de hoy. Es una cosa terrible lo que está sucediendo con esta ley de amnistía, que en términos generales es una ley que ha tenido o tiene el mismo espíritu de la ley de prescripción, que básicamente lo que busca es impunidad, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más al análisis histórico de lo que ha pasado en el año 95 en el gobierno de Fujimori con algo muy parecido a lo que está ocurriendo ahora. ¿Y qué cosa estaría detrás de esto? ¿Mm? Hay algunos intereses detrás. Se está buscando reivindicar un concepto erróneo, por llamarlo de una manera piadosa, de interpretar que todo lo que se hizo en la lucha antisubversiva tiene que respetarse, haya pasado lo que haya pasado, y los militares y los policías son héroes al margen de lo que hayan hecho por las condiciones en las cuales vivía el país, que estábamos en zozobra, ensangrentados, desde Tumbes hasta Tacna, por estas bandas criminales que asolaron el país. Va más allá de eso, entonces de eso se trata este programa. Ese es básicamente el espíritu de lo que vamos a discutir hoy día, César. Creo que podríamos empezar aclarando algunas cosas, ¿no? O ciertos puntos de vista. Que a partir de cierto momento en la historia, un grupo de individuos, representantes de varias naciones, se dieron cuenta que no podía continuarse indiferente ante los delitos que podían ser cometidos por exceso de poder. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Significa que, recordarás tú, después de la Segunda Guerra Mundial, se reunieron un grupo de naciones y fundaron la Organización de las Naciones Unidas. Entre esos países fundadores estuvo el Perú, curiosamente. Perú es un país fundador de las Naciones Unidas y firmó uno de los primeros países firmantes, los tratados internacionales y la Convención de Derechos Humanos que ocurrió 2 años después. Perú, a su vez, fue uno de los primeros países en el mundo que firmó esas convenciones de derechos humanos. Eh, ¿Y qué son los derechos humanos? Son principios o normas morales que establecen pautas, ciertas pautas del comportamiento humano y que se consagran como derechos legales en el derecho interno y en el derecho internacional. Significa que un grupo de personas entendió que por encima de los deseos individuales, por encima de los deseos de un grupo de naciones o de un grupo nacional, por encima de los deseos de un país, eh, estaba algo superior, que eran los derechos de los seres humanos, al margen de su condición sexual, al margen de la condición étnica, al margen del lenguaje, etcétera, etcétera. Ahora, uno no necesita ser creyente en Dios o cristiano o lo que sea para entender que podemos imaginar al menos un mundo en el cual, al margen de todos estos criterios circunstanciales del color de la piel o lo que sea, todos somos seres humanos. Entonces, lo que quiero decir con esto de entrada es que el Perú como nación, como país, primero estuvo en la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Segundo, fue uno de los primeros en firmar la Convención Internacional de los Derechos Humanos y por lo tanto aceptó las normas y discutió, además, dicho sea de paso, esto estuvo dentro de la redacción de las normas de los derechos humanos. Y por último, la Constitución peruana desde ah, los años 50 y antes establece ya que no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Entonces está dentro de la Constitución, ¿no? El capítulo 2 de la Constitución precisamente trata o versa sobre los tratados, ¿no? Y dice el artículo 55: los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Eso es interesante porque no es como algunos congresistas o la presidenta Boluarte ha salido a decir de que nos quieren colonizar, ¿no? Nadie quiere colonizar. Nosotros formamos parte de
una comunidad de naciones que refrenda los derechos humanos desde el punto de vista legal. Y nuestra constitución refrenda nuestra firma en los tratados de derechos humanos. Recordemos que incluso formamos parte desde 1981 de la Corte Americana de Derechos Humanos, firma de tratado como país. Por lo tanto, de entrada se invalida cualquier objeción al respecto de decir que estamos siendo invadidos o queremos ser colonizados. No, nosotros formamos parte de un grupo de naciones que pretenden ser civilizadas y que están por encima de cualquier intento de violación contra seres humanos. ¿Mm? Entonces quería decir eso al principio porque a veces hablamos mucho de qué sucede, pero la gente no tiene claro la importancia, primero, de lo que significan los derechos humanos y segundo, de que nosotros como país, como Estado, hemos firmado esas convenciones y tenemos que cumplir nuestra palabra. Ujú. Claro, César. Bueno, sí, muy importante lo que has dicho. Yo los invitaría a los que nos siguen que vean uno de nuestros programas de, digamos, la primera temporada que hemos tenido en esta aventura del zorro, del erizo y el zorro, el programa de las cortes. Nosotros detallamos muy bien qué cosas son las cortes. Hablamos de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia. Ambas están instaladas en Países Bajos, Ujú, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras. Entonces, una de las cosas que podríamos plantear tratando de cerrar esta parte, César, antes de entrar de lleno al análisis de lo que está sucediendo en el Perú, es qué pasaría si es que en el diferendo limítrofe, perdón, que hubo entre Chile y Perú y que ambos países acudieron a la Corte de la Haya, que es la Corte Internacional de Justicia. Chile desconoce la sentencia de la Corte porque no puede, pues, ser un país soberano, ¿no? Y no puede ser sometido a colonialismos ni a que jueces extranjeros determinen el destino de Chile. Entonces, ¿qué argumento podría esgrimir Dina Boluarte y toda esta amalgama corrupta que está manejando las riendas del país en ese escenario? ¿Qué podrían decir si ellos están haciendo lo mismo con respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ha dicho muy bien, nosotros hemos suscrito el Pacto de San José y reconocemos las competencias de la Corte Interamericana. Es parte de nuestra judicatura y sus sentencias son parte del derecho nacional, como bien lo has indicado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Mm? Todas estas versiones de soberanía y de hablar fuerte, alto y claro son paparruchas, ¿no? El tema es que el derecho internacional es parte de la judicatura. No vivimos aislados, ¿no? En todo caso, pues cerremos nuestras fronteras y vivamos solamente en una comunidad, no sé, primitiva, que en donde no reconoce absolutamente nada, ¿no? No, no Entonces, podríamos ni siquiera, perdóname que te interrumpa, la idea misma de exportación e importación perdería sentido. El aislamiento conduce simplemente a la muerte de un país en estas circunstancias, ujú, ¿no? así es. Muy bien. Yendo al tema, hay hechos históricos. Este artículo, no sé si ya se ve en la Sí. pantalla, ¿está? Habla de la ley de amnistía del Perú de 1995. Habla de hechos históricos anteriores a eso, pero vamos a ir a lo que pasó en el año 95, ¿no? En el año 95 el Congreso aprobó una ley de amnistía muy parecida a la que estaba ocurriendo ahora, en la que se estaba tratando de reivindicar, por llamarlo de alguna manera, las acciones militares y policiales realizadas en la lucha antisubversiva. El general Rodolfo Robles, que fue acusado de encubrir la existencia del Escuadrón de la Muerte en su institución. Posteriormente se extendió la responsabilidad de la masacre de la Cantuta y de Barros Altos. Estamos hablando del Grupo Colina. Muy Ujú. bien. Y así pasaron cosas como esta, ¿no? Incluso el premier Valle Riestra del gobierno aprista sugirió extenderlo hasta el año 2000, tras la investigación sobre la presunta ejecución extrajudicial sobre la operación Chavín de Huántar, tratando de proteger a los comandos. Aparecen también los nombres de Santiago Martín Rivas y el Grupo Colina. No se instó a ver, digamos, instancias de jerárquicas superiores. No se tocó en un momento la responsabilidad de Vladimiro Montesinos y de Fujimori hasta el juicio. En el gobierno aprista, el ministro de Defensa, Rafael Rey, también trató de reivindicar esa ley. Muy bien, no se pudo hacer, pues, no se pudo hacer. El tema es de que hubo una jueza, la jueza Saki Kurai,
que declaró inconstitucional esa ley, pero sin embargo fue apelada a instancias superiores y recordemos que todo el poder estaba concentrado en el gobierno de Fujimori. Fue derogada la resolución de la jueza Salquicuray. Muy bien. El escenario de ese entonces es distinto al que estamos viviendo ahora, César. Ujú. En ese entonces, el presidente del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, los diarios, qué sé yo, toda institución pública de importancia estaba sometida, las Fuerzas Armadas estaban sometidas al gobierno de Fujimori. Recordemos, como habíamos comentado hace un momento detrás de cámaras, que el gobierno de Fujimori, a partir del año 92 que hizo el golpe, fue respaldado por las Fuerzas Armadas. Él hizo un golpe cívico-militar. No existe en el planeta un gobierno autoritario sin respaldo de las Fuerzas Armadas. No existe. Todos los gobiernos autoritarios y todos los dictadores tienen respaldo de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué podemos, digamos, recordar con respecto a esta afirmación? Lo que ocurrió en el efímero gobierno de Merino. Preguntémonos, Merino fue puesto por el Congreso, tenía apoyo del Congreso, que era de la misma calaña que de la misma calaña, con ciertas diferencias en el tiempo y ciertos alcances distintos que tuvo ese Congreso. Estuvo detrás de la vacancia de Vizcarra desde que Vizcarra asumió el cargo. Y fue el tema mucho más intenso cuando disolvió el Congreso. Entonces, la idea era vacar a Vizcarra y lo hicieron. Todo partido del Congreso se le vacó por una decisión congresal. Y Merino fue puesto por el Congreso. Entonces, preguntémonos, si ese Congreso tenía mucho más aprobación que la que tiene ahora Dina Boluarte, ¿por qué Merino solo duró una semana? ¿Y por qué Dina Boluarte, siendo una inepta, sometida, ¿no? Tiene las pitas por varios lados, por Fuerza Popular, por Acuña? Bueno, ahora se están peleando, entre comillas, con Rafael López Aliaga, que es uno de los motivos por el cual probablemente haya subido en las encuestas. ¿Por qué no se mantuvo Manuel Merino? ¿Qué pasó? Pues fue por esto. Como dice la nota del comercio, que es una nota de esa época, estamos hablando del 2020. Según fuentes de América Noticias, que luego después fue confirmado en todos los medios de comunicación, los comandantes de las Fuerzas Armadas fueron llamados a Palacio de Gobierno por Manuel Merino de la Lama. Eso ocurrió después de las muertes de Inti Bryan, pero ninguno habría llegado a la citación. Luego que ocurrió eso, uno a uno sus ministros fueron renunciando. Y Merino no tuvo más remedio que en una semana dejar el cargo. Ahora, ¿a qué viene todo esto? A que, si bien es cierto, detrás de la ley de amnistía hay varios intereses, de los militares involucrados, obviamente, que se les levante las sanciones, las sentencias que ya han sido ejecutadas y que se archiven los juicios en los cuales están sometidos en algunos casos, que todavía no han terminado. A los prófugos, que hay cientos de prófugos. Por ejemplo, el Grupo Colina, no todo el Grupo Colina está preso. Mm. Hay miembros del Grupo Colina que se han fugado y están no habidos. Entonces, ellos también les interesa. O sea, hay una parte interesada, ¿no? Por otro lado, hay militares que también pues hacen un mal espíritu de cuerpo, ¿no? No, ellos lucharon contra el terrorismo y punto, ¿no? Lo que pasó es parte de lo que puede suceder en una guerra y no es así. ¿Quiénes derrotaron al terrorismo en el Perú? ¿Fueron las Fuerzas Armadas? ¿No? Fue la inteligencia policial. Sí, cuando se dice, esas cosas pasan, los excesos siempre pasan en las guerras, esa es una de las disculpas. Uno cuando lee a Tucídides, el historiador griego, o a Heródoto, o piensa en las normas que fijaban el tipo de peleas en la época medieval, existen normas dentro de todo este desbarajuste que implica una guerra, a veces explícitas y a veces implícitas. No es lo mismo que motivos de enfrentamiento uno mate a personas que por último sean inocentes, como un tiro, como le dicen ahora, los daños colaterales, que es una cosa con la cual también es una suerte de paraguas que trata de ocultar varias infamias. No es lo mismo que atacar a un centro poblado, sacar de sus casas a un grupo de gente desarmada, violar a las mujeres y matarlas después, ¿no? Eh, Eso no tiene absolutamente nada que ver con los principios básicos de lo que significa un enfrentamiento, ¿no? Militar o de guerras. Acordemos que el 14 de agosto de 1985
una patrulla militar. ¿Te acuerdas tú del tristemente recordado subteniente Telmo Hurtado? Ujú. Ejecutaron a 69 peruanos de Acomarca, ¿no? Y había 29 niños, algunos de ellos bebés de apenas 8 meses de nacidos. Fueron reunidos en una vivienda, ametralladas y luego incineradas. Ahora, tú has mostrado acá, en Wikipedia aparece el intento o la intentona de Alan García de borrar precisamente todo esto, ¿no? De darles una amnistía a estos señores. Se ha repetido eso una y otra vez a lo largo de la historia. Bueno, pues estamos en las mismas otra vez, ¿no? El tratar de borrar o darles amnistía a este grupo de gente que no tiene nada que ver con, repito, lo que puede ocurrir en un enfrentamiento entre dos grupos armados, ¿no? Así es, César. Sí, la indignación en realidad, yo no entiendo, hay gente que apoya esto porque tiene una visión, no sé cómo calificarla, pero como he comentado en alguna red social, la gente que apoya esta ley de amnistía y que está de acuerdo en que se le dé impunidad a asesinos y violadores sexuales, que no solamente ha sido eso en la comarca, hay alguna comunidad en que ha sido las mujeres, las niñas y las ancianas han sido violadas por cerca de 10 años, una y otra vez. Ujú. Tienen hijos que no saben quiénes son los padres porque en manada las violaban. Iba uno, después otro adentro del cuartel. Entonces, eso es una táctica de lucha antisubversiva o es un daño colateral. Ese es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Se califica perfecto como crimen de lesa humanidad porque ha transcurrido años haciendo lo mismo. Ha sido sistemático, ¿no? Muy bien, ahora, a lo que voy es que detrás de esta intención de que los afectados por estas masacres, estas violaciones de los derechos humanos y violaciones sexuales en algunos casos, están interesados y que algunos militares que están ahora en el Congreso tienen un concepto erróneo de lo que es espíritu y cuerpo, están protegiendo asesinos, no están protegiendo la institución, están protegiendo asesinos, eso es lo que están haciendo. Hay un fondo pernicioso detrás que va más allá de Dina Boluarte, de, qué sé yo, de su hermano, del defensor del pueblo, etcétera. Yo pienso que está detrás de esto porque es tan calcado de lo que ha pasado en el 95, Mm. que detrás de eso está Fuerza Popular. Ayer hubo una entrevista o anteayer en el programa de César Hildebrand, muy interesante al doctor Galván. Según el doctor Galván, pues se está alargando una estrategia para que, a como dé lugar, se mantengan en sus puestos los que están integrando el pacto corrupto ahora. Esa es Ujú. la estrategia. Entonces, no se trata de manipular a ánforas, ni qué sé yo, ni hacer cosas como lo que hizo Papelito Manda en la reelección de Fujimori. El tema es otro, ¿no? Entonces, y para que esto trascienda en el tiempo y que sean favorecidos con unas elecciones manoseadas, no tienen otra alternativa que tener el respaldo de las Fuerzas Armadas para que esto perdure. Entonces, lo que se está haciendo con respecto a la amnistía de los asesinos, a los criminales de las Fuerzas Armadas, policiales y otros, a lo que se está haciendo con la compra de más de 100 vehículos de alta gama para la policía, a lo que también se está haciendo con respecto a la solicitud de prácticamente renovar la flota de aviones de la FAB, tiene un trasfondo. Es tener a las Fuerzas Armadas a su lado, algo así como lo que hizo Fujimori con la carta de sujeción en la reunión con Vladimiro Montesinos. Se les da prebendas, se les da ventajas, lo mismo que pasa en Venezuela con Diosdado Cabello, ¿no? Lo mismo que pasa en Venezuela. Hay una serie de militares que están siendo beneficiados de una forma brutalmente obscena en un país sometido a una dictadura criminal. Y se está manteniendo donde está, siendo Maduro un inepto completo, no sabe ni hablar, ¿no? Pedro Castillo brilla como un sol a su lado. Este, ah, incluso hasta Dina Boluarte, quizás, ¿no? No. No, Bueno, no, no, no no exageres, exageres, no no exageres. exageres, sí, no exageres. Bueno, pero él está donde está por los militares, Sí, claro. ¿no? Y además, acuérdate, entre paréntesis, enriquecido. Ah, por supuesto. ¿Mm? Por supuesto, entonces de eso se trata.
O sea, hay detrás un trastorno pernicioso de poder, digamos, apoderarse del poder, valga la redundancia, como pasó en el año 95 bueno, desde el año 92 en realidad, pero que a través del tiempo esos vínculos fueron afirmándose. La carta de sujeción fue ya muy cercana al año 2000. Entonces, No, incluso antes del 92, acuérdate que después salió a la luz lo amañado que estuvo también el proceso electoral de los años 90, no en el sentido de cambiar votos, sino, por ejemplo, ¿te acuerdas del periódico que se exhibió, que había sido en pleno debate entre Vargas Llosa y sí, Fujimori? sí, una Claro, noticia antes ¿no? básicamente hecho en el Ministerio de Interior. Ujú. Entonces, desde entonces ya había esta suerte de manipulación y vínculo con las Fuerzas Armadas, ¿no? Así es. Ahora, Entonces, perdón, sí. solo para aclarar, cuando uno habla de Fuerzas Armadas, no está hablando, por supuesto, de todos los que están metidos en unas Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas hay personas decentes, como en cualquier otra institución, ¿no? Basta recordar nada más que nosotros sabemos del Grupo Colina gracias a un general, ¿no? El general Robles, que tuvo que huir del país tras haber denunciado eh, que este Grupo Colina estaba bajo las órdenes de Montesinos, a sabiendas del general Hermosa Ríos y con sabiendas también de Fujimori, ¿no? Tuvo que huir del país por decir eso. Ujú. Eh, ahora, eh, supongo yo que en este momento deben haber un montón de militares bastante insatisfechos o indignados con todo lo que está pasando. Ah, pero esa idea de las jerarquías a veces pesa mucho, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Comentando de nuevo la entrevista con el doctor Galván, mi lectura, es mi lectura. Yo no estoy sustentando que esto sea así, pero tengo la impresión, César, de que sí, están algunos miembros de las Fuerzas Armadas indignados por lo que está sucediendo. Acordémonos que también fue una cosa muy importante que dijo César Hildebrand, que un grupo de militares, es decir, del interior del ejército, el grupo Colina fue identificado y denunciado. Esto no fue hecho por digamos, por un grupo encargado de hacer un análisis de inteligencia de lo que estaba pasando. Eran grupos de militares, Ujú, oficiales todos, quienes denunciaron lo que estaba haciendo el grupo Colina. ujú, Y recordando también que algo que nos hemos mencionado en algún programa anterior, Santiago Martín Rivas hizo una exposición al interior del gobierno de Fujimori, donde estaban presentes algunos representantes de las Fuerzas Armadas y obviamente, ¿no? Fujimori y Vladimiro Montesinos planteando la idea de que se tenía que hacer una guerra de baja intensidad contra el Sendero Luminoso, que es lo que hizo este Grupo Colina y qué es lo que hicieron otros destacamentos militares al interior del país. O sea, se comportaban igual que los senderistas, ujú. igual. Y la excusa era que los senderistas no tenían uniforme, no eran identificables, entonces lo que hay que generar es terror dentro de los terroristas y hacer lo mismo que hacen ellos, ¿no? Por eso que masacraban a la gente como lo estaban masacrando, ¿no? Ya lo he mencionado en un programa, la gente, a estos 6 asesinados de Pativilca, los han torturado, les han pasado sopletes en los genitales antes de matarlos. Entonces, esa era la idea, ¿no? Generar tal temor. Es como lo hacen los narcotraficantes, ¿no? El narcotraficante no mete un tiro en la cabeza. Mira lo que pasa en Sinaloa, ¿no? Les cortan la cabeza, los cuelgan desnudos y las cabezas las tienen abajo en una bolsa negra. Entonces, de esa manera, pues genera terror, ¿no? No No son solamente eso, terroristas, ¿no? no, Son no, asesinos, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que pasaba, eso es lo que pasaba en el gobierno de Fujimori. Él tenía pleno conocimiento de lo que sucedía al interior del país, ¿no? Yo no sé cómo hay gente que piensa que ha sido el mejor presidente del Perú, porque recuperó la economía, es verdad, porque se controló el terrorismo, sí, pero él no sabía nada. Quien sabía eso era el Cheín y Quintín Vidal. Ni Vladimiro Montesinos ni Fujimori sabían nada de eso. Es más, a ellos les convenía que el terrorismo siga, ¿no? Haciendo de las suyas de manera tal de que el gobierno se mantenga, ¿no? Y que se den leyes y que se hagan cosas terribles como las que sucedió en su gobierno. ¿qué es lo que hace este gobierno con respecto a la delincuencia? Le conviene, en última instancia, que se mantenga para dar normas y leyes que Ujú. limiten las libertades civiles. Así es, César. Bueno, ya creo que finalizando mi intervención No, personal, no sé si tienes algo más que decir. hay dos cosas que se me ocurren. La primera es,
¿Qué es una prisión y para qué sirve? Una prisión es para encerrar a la gente que puede considerarse, uno, o peligrosa, o dos, o ha cometido un crimen de tal manera que uno sienta que de alguna forma tiene que reparar ese crimen de cara a la sociedad, ¿no? Eh, entonces, el problema es el tipo de prisiones que tenemos acá. O sea, encerrar a una persona en una prisión en el Perú es una garantía de oprobio, ultrajes y una suerte de escuela de delincuencia. Ujú, ¿M? Entonces, no es tanto el hecho de que se lo encierre o no se lo encierre, porque merece ser encerrado. El problema paralelo es cómo reformar un sistema de prisiones de tal manera de que pueda permanecer una persona hasta su muerte, por último. Una sentencia de por vida puede ser dada, pero sin que esto también signifique un ultraje a la persona. Lo que quiero decir con esto es que el Estado no puede permitirse ser igual que el delincuente, ujú, ¿no? Si un delincuente ha ultrajado, ha matado, qué sé yo, el Estado no puede permitirse hacer lo mismo. Así como tú mismo has dicho que las Fuerzas Armadas no podían permitirse actuar igual que los terroristas, y lo ujú. hicieron. Y es cierto. Entonces, ese es el problema de fondo, ¿no? El otro problema es, ¿por qué se le puede chantajear a las Fuerzas Armadas de esa manera, cuando en realidad los procesos de compra de materiales, qué sé yo, deberían ser procesos naturales, ¿no? Dictaminados por el Ministerio de Economía, en tales fechas y qué sé yo. Pero vivimos en un estado en el cual el otorgamiento de presupuestos funciona casi como favores de la mafia. ¿M? Ujú, Entonces, el problema de fondo es el tipo de estado que tenemos. ¿Y qué es el Estado finalmente? El Estado está compuesto por este poder ejecutivo y este poder legislativo, y finalmente ahora que están tratando de tomar todo el poder judicial, am, corruptos. ¿M? De ujú, manera que nos espera un enorme trabajo a nosotros los civiles. Cuando tú debes haber escuchado, ¿no? Muchas personas cercanas también dicen, yo ni quiero mirar las noticias porque todo es o crímenes o robos o problemas en el Congreso, qué sé yo, ¿no? ¿Para qué voy a estar amargándome la vida? ujú, Es la filosofía del mítico avestruz. El problema es que si uno actúa así, no cambia nada y deja que incluso crezca y crezca y crezca ah, una situación grave. Es como la persona que no se atreve a ir a hacerse análisis médicos porque tiene miedo de que tenga una grave enfermedad. Entonces trata de no hacerse ningún tipo de análisis hasta que inevitablemente pasado el tiempo estalla el problema, ¿no? Entonces creo que tenemos por delante nosotros, los peruanos, la gente de a pie, los civiles, un enorme trabajo por hacer, ¿no? ujú. Así es, César. Bueno, íbamos a analizar un poco las encuestas, creo que ya lo haremos para el próximo programa. Y solamente quisiera terminar diciendo dos cosas. Uno, que la edad, es decir, que una persona llega a la ancianidad, no reivindica. Y quiero terminar con una frase que la usé en una columna que hice en mi cuenta personal de Facebook, que viene de Borges, a raíz de la muerte de Fujimori. Un rufián muerto sigue siendo un rufián. Y eso que quede bien claro, ¿no? La historia es bastante clara y esperemos, como tú bien dices, César, que las cosas cambien y tenemos en nuestras manos esa enorme responsabilidad. Ujú. Muchas gracias, César. No, al contrario, Raúl. Un abrazo y siempre vamos a seguir fastidiando acá en este programa. Así es. Muy Cuídate bien. mucho, ¿eh? Nos Chao, vemos. chao.